Buenas noches. El dólar tuvo hoy una tendencia a la baja durante casi toda la jornada, pero terminó con una tendencia alcista. Esto fue después, inclusive, de que el gobierno tomara a fines de la semana pasada medidas muy importantes, como alzar las tasas de interés hasta el 40% y anunciar un ahorro de 30.000 millones de pesos en obras públicas. También está el tema de las tarifas. El peronismo ha hecho un proyecto para bloquear los aumentos tarifarios del gobierno. Ese proyecto se va a tratar el miércoles, pasado mañana, en la Cámara de Diputados. Hay inclusive quienes vinculan lo que pasa con el dólar con esto que está pasando con la oposición en la Cámara de Diputados. De este tema vamos a hablar con Juan Carlos de Pablo y con Alejandro Katz, dos intelectuales importantes. Está en el estudio también el fiscal general Germán Moldes. El fiscal Moldes fue el primero que pidió que Cristóbal López vuelva a la cárcel. Y ese pedido del fiscal Moldes activó el proceso que terminó con Cristóbal López en la cárcel. Con él también vamos a hablar. Ahora vamos directamente a la mesa que va a analizar qué pasó, qué está pasando, qué pasará con el dólar. ¿Qué pasó? Es una misión de 5 horas entonces, porque ¿qué pasó o qué va a pasar? Es importante. Es importante saber qué pasó, qué está pasando, porque hoy, cuando había mucho optimismo en todas partes de que iba a tener el dólar una tendencia a la baja, terminó subiendo. No puede ser una tendencia a 2 horas, pero te lo disculpo porque soy periodista. Volvamos. Vamos de lo particular a lo general. ¿Qué pasó la semana pasada? Pasó la semana pasada es que algunos, por razones X, Y y Z, quisieron comprar X varios miles de millones de dólares. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central? Todo. Vendió parte de las reservas, dejó aumentar el tipo de cambio y aumentó la tasa de interés. Esto equivale, en términos médicos, no soy médico, a que vos llegues a la sala de guardia de un hospital desangrándote. Entonces el médico agarra y te hace un torniquete. Y vos le decís, gracias, ya está. No, joven, venga para acá, venga para acá. Paramos la sangre. Ahora quiero ver qué es lo que pasa. Entonces, estamos en ese punto. Una tasa de interés de 40% te para la sangre. Si después subió, no sé, la teoría. Lo que estoy diciendo es independiente de si hoy subió para abajo, no importa. Pero lo que quería decir es que se paró la hemorragia. Vos le dijiste 40%. Ahora hay que ver qué es lo que provocó la hemorragia. Ahora, ese es el desafío. Entonces, un médico no te deja ir a tu casa. El médico ahora dice, joven, pare. Yo lo paré. De la misma manera que vos llegás con un problema, te pone una inyección y recuperaste. Y dice, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Sobre la demanda de dólares de la semana pasada, vos tenés los que te dicen que, bueno, algunos dicen, no queremos pagar este impuesto, nos vamos. Los que dicen, no, aumentó la tasa, sí. Y mi tía Carlota que dice, ¿sabes qué, nene? Se está hablando mucho, yo tengo la historia, mejor me voy. Este listado es importante porque si la demanda de dólares es la de que los que vinieron se quieren ir, es un carácter único. Se van y chau, se van. Si es mi tía Carlota, te va a comprar esta semana, la otra semana, la otra semana, la otra semana. Entonces, la primera cosa que el gobierno tiene que tener es un buen diagnóstico de qué fue lo que pasó. Y eso se lo tiene que preguntar a los tipos que estaban ahí al pie del cañón. Ahora, ¿qué significa que el médico dijo, te puse el torniquete, ahora ve qué es lo que pasa? Vos sabés lo que yo pienso de tener un solo ministro de Economía. Eso es irrelevante, lo que yo pienso es irrelevante. El presidente de la Nación está convencido de que lo va a hacer por ahora con los ministros, fenómeno. Así que eso no está en discusión. Lo que el presidente tiene que hacer con todos los funcionarios que tienen que ver con el área económica es juntarlos en una salita, llenar esto. Hoy lo juntó. No, ya te digo, para qué. Tiene que juntar con gaseosas, con sándwiches, y le dice, mire muchachos, en latín, porque es un presidente, me dejan de joder, así tiene que decirlo, ¿no es cierto? Me dejan de joder. Por favor, cada uno va a agarrar sus pedacitos, los va a poner sobre la mesa, los van a hacer congruentes, van a armar un único discurso, lo va a decir un solo tipo y con suficiente fuerza para ver si nos creen. Este es el desafío que hoy, capaz que lo hicieron, tienen que empezar. Esto puede llevar días, semanas, lo que sea. Es decir, que hay, además del problema económico, hay un problema de comunicación. Hay primero un problema de sustancia. Por favor, hagan congruente las cosas. Déjame darte un ejemplo. Vos no podés tener una tasa de interés del 40% y seguir hablando de una pauta inflacionaria del 15%. No.
Si vos estás del 40, la tenés que mantener, porque si no, no sé qué barbaridad va a pasar con el dólar, vos tenés que saber que en algún momento tenés un shock devaluatorio, inflacionario, lo que sea, porque la única manera de pagar una tasa de interés de 40% es que la tasa de inflación se aproxime, ¿entendés? Esto lo sabe cualquier alumno de economía. Entonces vos al equipo económico le tenés que decir, por favor, no hablen más de la pauta, no hablen más de esto. Y el problema con la conferencia de prensa el 28 de diciembre no fue que lo juntaste a Schwarzenegger, no. El problema fue la sustancia. Vos pasaste de una maxi ridiculez, que es pretender que este año la pauta inflacionaria va a estar entre 8 y 12, por otra estupidez, 15%. ¿En qué terminó? En que la quisiste forzar en las discusiones salariales y los muchachos de la CGT, ni corto ni perezoso, dijeron, ¿vos querés sacarte una foto con nosotros que dice 15%? Sí, trae fotógrafos, sonreían todos. Entonces decía 15% y abajo decía 15% más cláusula de revisión, más baño químico, más sanguchito, más esto, más el otro. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? La confianza se basa en cosas plausibles. Lo que tiene que hacer el equipo económico es unificar, digamos, los distintos pedacitos y decir, bueno, ahora lo vamos a explicar bien y lo vamos a explicar, digamos así, con fuerza. ¿Dónde estamos en el tema de en qué punto estamos en el tema de las tarifas? Ya hemos recuperado todo, hemos recuperado un pedazo. Son las cosas elementales para tomar, digamos, decisiones. Última cosa antes de infartarme. Ahora resulta que los bancos hacen unos informes que es una porquería esto. Son unas caraduras, no es nada personal, pero entendamos. Hasta hace 2 semanas nos felicitamos. La señora Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario, se quedó afónica aplaudiendo al gobierno argentino. Y se estaba asombrada de todo lo que hacía y no sé cuántas cosas más. Y ahora resulta que descubrieron todo esto. Pero me puedo decir qué pasó en la última semana. Hay que entender cómo funciona el mundo financiero, cómo funciona el mundo de los informes, cómo funciona Davos y no sé cuántas cosas más. La frialdad que tiene que tener hoy, digamos así, el Ejecutivo, ¿entendés? Y digo esto, paraste. Ahora, de acá a que vos hagas una cosa, puede pasar semanas. Semanas, no. Mañana lo veremos. ¿Hay una falta de confianza en el gobierno de Macri? Cuando mi tía compra dólares, es porque tiene la historia en contra y porque escucha a funcionarios, escucha a la oposición, escucha esto, escucha lo otro, y dice, Señor Duhovne, el viernes pasado, ¿qué dijo en la conferencia de prensa? Dijo, che, ¿por qué me miran a mí? Yo dije que el déficit lo iba a bajar a 3,2 y lo bajé a 2,7. Y tanto lo bajé a 2,7 que me comprometo a bajarlo a 2,7. Y al lado, Caputo dijo, como el aumento de la tasa de interés internacional era esperado, me adelanté. Así que tengo una cajita, algunas cosas que ya las traje y las tengo acá y de a poquito las voy sacando. Hasta ahí, fenómeno. En el medio, ¿qué tiene que decir? ¿Por qué estamos con problemas? Porque el mundo se complicó y porque la oposición es una irresponsable. Y vos no tenés nada que ver. Y sigue insistiendo con la pauta del 15%. Y a mi gusto, en mi opinión, cuando alguien está escuchando eso, dice, perdóneme, alguien está equivocado. O yo estoy equivocado o el equipo económico está equivocado. Entonces, pinchás la confianza. La confianza tiene que plantearse sobre una cosa plausible. Si yo le digo a ustedes dos que tengo un método para enseñarles a hablar chino en 3 semanas, ustedes ni se molestan en explicarme en qué consiste el método. Dicen, este tipo está mamado. ¿Entendés? Entonces, hay cosas que son increíbles. Cuando alguien dice del gobierno, dice, no hay duda que la tasa de inflación está bajando. No está bajando. Tampoco está subiendo un punto, bueno. Pero está, en cualquiera de las mediciones, bien por encima del 15%. No hable más del 15%. Habla de las cosas que puedes hacer. Habla de las limitaciones políticas, seguramente Alejandro va a hablar, o cosas por el estilo. De las cosas que puedes hacer y de las implicancias que tiene, que no podemos, fíjate, guarda, no, pero nos estamos endeudando. Nos estamos endeudando y los acreedores un día te van a decir, Juan Carlito, el tratado fenómeno, ¿sabés qué? Es la historia, digamos, de Argentina. Hemos vivido varias crisis de deuda, ¿no? Alejandro. Por supuesto, yo no puedo, ni pretendo, ni podría hacer un comentario en el sentido de Juan Carlos. Tu visión política. Yo veo las cosas desde otra óptica, no contradictoria, sino diferente. No me parece casual que en los últimos días, las últimas semanas, haya habido varios frentes muy conflictivos. Las tarifas, el dólar, la tasa, etc. Creo que esos frentes son resultado del fin de una etapa y de la complicación del inicio de la siguiente. El fin de la etapa es la etapa
de la lucha contra el pasado. Quiero decir, en el momento en el que los peores fantasmas que buena parte de la sociedad tenía y que el gobierno sostenía en relación con lo más errático de la experiencia kirchnerista. Con un posible retorno. Claro, mientras Cristina, para poner en Cristina la cristalización de una serie de vicios que muchos vemos en la política, en la medida en que Cristina existía como una amenaza latente, las discusiones sobre el futuro eran mucho más tenues. Lo que había que hacer era poner distancia con el pasado. Cuando Cristina, después de octubre, después de diciembre, al inicio de este nuevo año, comienza a salir de la escena, por las encuestas, por su misma intervención pública, empiezan a ser visibles otros problemas. Y yo los pondría en estos términos. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo, muchos economistas, politólogos, intelectuales de la academia muy bien formados coinciden en un diagnóstico acerca de cuáles son las dificultades de la Argentina. Y básicamente ese diagnóstico dice que hay dos problemas muy serios que son incompatibles. O un sector externo sustentable, que exige un dólar alto para que las exportaciones permitan el ingreso de divisas suficiente para mantener los niveles de desarrollo económico, y una presión social por un dólar bajo para satisfacer cierto nivel de consumo, y no necesariamente de consumo suntuario, de consumo de telecomunicaciones, de consumo de consumos importantes. Y la Argentina no está pudiendo resolver esa tensión, y de algún modo esa tensión se expresa dentro mismo del gobierno, porque el gobierno no es un gobierno fuertemente ideológico, es un gobierno al que informan distintas tradiciones políticas que están en pugna, y eso lo vimos la semana pasada, algunos que querían mantener niveles de actividad más altos para no resentir el bienestar de la sociedad, y otros que querían bajar el consumo para que no presione la demanda sobre la inflación en un momento en el que la tasa sube, etc. Yo diría que quizás estamos viendo las dificultades en una ocasión casi única, porque uno escucha a gente como Berchunov o Fanelli, a Marina Dal Poyetto o a Daniel Artana, y hay una gran coincidencia acerca de cuál es el problema. Y si por primera vez tenemos claridad en el diagnóstico, deberíamos encontrar el modo de buscar una solución a un problema que ya identificamos claramente. Y ese problema tiene actores muy claros para intentar resolverlo, y hay algunas ideas posibles para intentar resolverlo. Yo creo que sí. Bueno, yo creo, lo voy a decir, es un poco abstracto lo que voy a decir, pero voy a intentar ser claro. Cuando uno dice el bienestar está en contradicción con la actividad, con la performance económica, con la sustentabilidad de la economía en términos externos, lo que está diciendo es algo que ocurre en el presente. Y hablamos del presente porque la sociedad argentina ha perdido toda confianza acerca del futuro. Si nosotros pudiéramos hacer saber a la sociedad que tomamos un compromiso tal que la austeridad presente no significa un daño futuro, sino un piso de seguridades futuras, la disposición a la austeridad sería mayor. Quiero decir, yo no tendría una conducta predatoria sobre el presente si supiera que voy a tener un sistema de salud al que voy a poder acceder cuando sea jubilado. Yo no tendría una conducta predatoria sobre el presente si supiera que mis hijos van a ir a una escuela pública y que no voy a tener que pagar educación privada. Yo no voy a tener una conducta predatoria sobre el presente, es decir, si encontramos el modo de asegurar que vamos a producir bienes públicos y los vamos a distribuir de un modo racional y justo, podríamos a la vez exigir austeridad en el consumo presente y en lo que en el presente le pedimos a la economía. Y esa sería una forma de que la economía sea sustentable, porque va a crear riqueza hacia el futuro
que va a poder garantizar esos bienes. Hoy estamos en una tensión que viene cuando menos desde fin de los años 60, pero yo creo que fue necesaria la crisis del 2001 y lo que expuso el kirchnerismo para que podamos entenderla con claridad. Y me parece que hay que ver a estos autores, quiero decir, digo, Gerchunov y Artana, Fanelli y Dalpolletto, y todos con una valoración distinta de las causas o de los modos de resolverlo, todos básicamente coinciden en un diagnóstico que había estado ausente de la discusión académica en Argentina. Ahora, creo que el punto crítico es ese. ¿Cómo hacemos para que la sociedad confíe en que el futuro le va a permitir niveles de seguridad básicos en términos de bienestar? Y cuando digo bienestar, no quiero decir consumo, quiero decir que el futuro va a ser mejor que el educación, salud, seguridad, justicia, etc. Si no podemos construir eso, es evidente que todos vamos a tratar de apropiarnos en el presente de todo lo posible, porque el futuro no nos... Y la experiencia de varias generaciones de argentinos nos indica que esto va a ser así, que los bienes públicos van a ser peores, que la situación de los individuos va a ser cada vez más difícil en términos colectivos. Entonces creo que, insisto, creo que dado que por primera vez en mucho tiempo hay muchas voces muy autorizadas que coinciden en el diagnóstico, tenemos que saber tomar la oportunidad y creo que ahí el gobierno tiene un rol relevante. La discusión que hay adentro del gobierno y que se expresa en tensiones debería ser una discusión a la que el gobierno convoque a la sociedad para tratar de encontrar acuerdos que permitan hacer competitiva y sustentable la economía argentina en su relación con el exterior y a la vez garantizar a la sociedad que la austeridad que se le pide hoy tiene un fruto mañana y lo que hay mañana no es el desasosiego. Y eso exige muchos actores muy poderosos sentados en una misma mesa. ¿Crees que es posible esa solución, Juan Carlos? No, yo tampoco. Yo he leído buena parte de lo que dicen los cuatro que vos mencionaste. Cuando hablan de política económica, no están tomando esa versión idealizada que vos acabas de decir. Están hablando de cosas mucho más concretas y perentorias. La política económica trabaja desde aquí, digamos, para adelante. Después piensa para nuestros hijos, nuestros nietos, cosas por el estilo, etc. No, pero por eso yo hablo de política. No hablo de, yo digo, el diagnóstico lo tenemos, ahora hagamos política. Si dentro del gobierno actual están discutiendo eso, entonces uno dice la mujer y los niños primero. Porque yo digo, perdóname, acá hay una discusión entre lo urgente y lo importante. ¿Vieron? ¿Viste? Toda la gente dice que hay que dejar de lado lo urgente para lo importante, ¿sí? ¿Qué hace la mamá? Bueno, depende, si lo urgente es el valor del dólar de mañana, es otra cosa. Déjame el ejemplo. ¿Qué hace la mamá de un bebé de 4 meses que se acaba de cagar? Lo digo en latín, porque es un tipo fino. Tiene dos alternativas. ¿Qué es lo urgente? Cambiarle el pañal. ¿Qué es lo importante? Pensar en la educación universitaria de la piba. ¿Ustedes conocen alguna madre que deje la colita sucia del bebé? No. Las madres se ocupan de lo urgente. De lo más importante dentro de lo urgente. La política económica se hace así. Después vienen los historiadores y encuentran unas líneas y unas estrategias y cosas por el estilo, etc. Esas 4 personas que vos mencionaste se ocupan de política económica. Y la política económica es una cosa salvaje, perentoria, concreta, etcétera, etcétera. Desde ahí pueden salir cosas. Si hoy, dentro de la coalición oficialista, están discutiendo esos términos, que el tipo de cambio, como parte de una estrategia de desarrollo, que yo cuánto. No, yo creo que no están discutiendo. Creo que hay tradiciones diferentes que provocan conductas distintas y por eso vimos en diciembre una actitud y en mayo otra. Pero no decir, en diciembre, bueno, por concepciones ideológicas es mucho más concreto, es mucho más concreto. La pauta de inflación fue una tosudez, una estupidez desde el primer día. Meta de inflación en Argentina es una estupidez. Y la tosudez, dale que va, que yo cuánto. Cuando te dicen que la pauta de inflación para este año va a ser de 8 a 12%, vos decís, soso te hace, lo digo en latín, soy un tipo fino, ¿entendés? Y cuando dije, no, va a ser 15, otra estupidez. Entonces, ¿qué están discutiendo? Vos tenés que trabajar sobre bases concretas, sobre bases plausibles, sabiendo que es una lucha diaria. Mencionemos a otra persona que tuvo que ver con política económica y que... Adolfo Canitrot. Adolfo Canitrot era un sabio, el número 2 de Surruil. Sí. Yo me acuerdo haber almorzado un día con Adolfo cuando era viceministro de Economía y cuando nos despedimos y se fue al ministerio, ¿sabe lo que dijo? Voy a ver cuántos incendios me encuentro. Enrique Folchini
presidente del Banco Central a comienzos de 1990, cuando hicieron el decreto 435, que terminó con 2 meses de infierno, los 2 primeros meses de 1990, y después la cosa se calmó, ¿sabes lo que me dijo una vez? Quisimos hacer un programa gradual y nos salió de shock. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no hago la apología de la ignorancia, lo que digo, muchachos, trabajen con cosas concretas. La realidad es específica. Ahora viene la reforma laboral. ¿Me pueden decir de qué se trata? Tenemos unos debates fenomenales sobre la reforma laboral. ¿De qué se trata? La reforma impositiva, ¿de qué se trata? ¿En qué terminó? En que le sacaste 3 meses a los jubilados. Entonces un jubilado dice, a mí no me vengan con toda la grandilocuencia, porque lo que terminó fue eso. Entonces yo digo, muchachos, cuando trabajamos en política económica, trabajamos con balas de verdad, porque lo que digamos y las decisiones tienen que ver con puesto de trabajo, salarios, quiebra y no sé cuántas cosas más. A ver, ya que estás pidiendo temas concretos, hay un tema concreto que es el tema de las tarifas, que se ha discutido mucho si el gobierno las fijó en un monto políticamente oportuno o no. La oposición dice que no, está por tratar esta semana. Quiero la opinión de ustedes sobre ese tema, porque ese tema me parece que forma parte del conflicto de confianza del gobierno. No, hay que... perdón. No. Primero los datos. A ver, yo creo que sería insensato, irracional y en términos políticos demagógico sostener que las tarifas no debían ser ajustadas a un nivel vinculado con la realidad económica de producir, distribuir y utilizar la energía. Yo no sé si el nivel al que han llegado o al que van a llegar es el nivel correcto, no lo sé. Me parece que no se ha hecho un esfuerzo de difusión suficiente para que podamos saberlo, y creo que eso es un problema. Pero creo que los caminos que se tomaron no necesariamente fueron los buenos caminos, en un doble sentido. Por un lado, creo que acomodar tarifas atrasadas durante tantos años en 2 años es no haber tenido en cuenta el impacto que iba a tener sobre la economía cotidiana de muchas familias. Lo cual no quiere decir que sea justo o injusto el precio al que se la lleva, sino el trayecto en el que se lo propone. Que a la vez no se tuvo en cuenta cuál era el efecto inflacionario de ese ajuste en un gobierno que dice que su primer objetivo es luchar contra la inflación. Y no se tuvo en cuenta cuál es el efecto en la competitividad de empresas que ahora tienen un costo de energía muchísimo mayor que el que tenían cuando lo que necesitamos es mejorar la competitividad del sector productivo. Creo además que no se hizo, y cuando señalo estas cosas las señala como déficits políticos que me parece que hablan de otros problemas, no se hizo un trabajo pedagógico adecuado en el sentido de crear no solo la conciencia, sino también las herramientas para un consumo más eficiente, y se perdió de vista que era bueno un consumo eficiente no solo para bajar la presión sobre el costo familiar de la energía, sino para bajar el costo colectivo de la energía. Quiero decir, Madrid, en plena crisis en los 2000, hace un programa para subsidiar con crédito a una tasa muy baja y a un periodo prolongado el reemplazo de las ventanas por doble vidrio para regular el frío y el calor. Entonces, el gobierno toma una decisión que colabora con él, no le dice vas a gastar lo mismo en kilovatios y los vas a pagar mucho más. Y si querés pagar menos, consumí menos. Ayuda a lograr eficiencia energética. Ejemplos como ese hay miles. Alejandro, pero ¿qué te parece en esto esta tensión, que para mí es la más importante que tiene el gobierno desde que asumió, con la oposición? No, yo creo que la oposición en este tema es una oposición irresponsable y oportunista, porque si la oposición hubiera contribuido a una discusión en los términos en los que yo lo estoy proponiendo, y no porque yo crea que, ni siquiera son ideas mías, hubiera sido una contribución verdadera. Proponer líneas de crédito para reinstalar equipos en los hogares, proponer líneas de acción para cambiar la matriz energética con alguna racionalidad, proponer medidas que contribuyan a bajar el consumo doméstico y colectivo y a manejar el precio de un modo razonable.
la oposición está haciendo una cosa muy oportunista, pero también voy a decir, haberle dejado el espacio a la oposición para una reacción oportunista también es responsabilidad del gobierno. El gobierno perdió una bala que no debería haber perdido en su construcción de alianzas en el Congreso. Pero obvio, un equipo va a meter un gol en contra y vos querés que la oposición le saque la pelota de afuera. Le dice, ¡ole! Y adentro. Pero así. Pero desde el vamos. Joaquín. ¿Y cuál era el gol en contra? Pero escúchame una cosa. El 10 de diciembre de 2015, a mí no me van a decir que este gobierno no sabía cuánto habían aumentado los precios y las tarifas desde la salida de la convertida hasta... Era tan difícil poner un gráfico que dice, señores, los precios están acá, las tarifas están acá, ¿cuánto tengo que recuperar? Porque el gradualismo, de repente, si vos tenés que recuperar 85%, son saltos. El gradualismo depende de cuál es el nivel de desequilibrio. Ahora, yo no sé, ¿cuánto avanzamos? ¿Cuánto recuperamos? ¿Es la última, no es la última? Punto 1. Punto 2. Evidentemente que quien dispuso el primer aumento en 2016 no se tomó el trabajo de agarrar a Edenor y del Sur y decir, vení para acá. ¿Cuántos clientes tenés? 2 millones, sí, mira. Este es el cambio que yo quiero hacer en la política, en las tarifas. Tírame al azar 1000 facturas, quiero ver qué salió. Yo juego guita que no lo hicieron. Cuando no lo hicieron, saltan cosas. Entonces aparece una señora en televisión, como el otro día veo, que tiene 3 lamparitas y una heladera, y le llega una boleta de 12.000 pesos. O sea, algo no anda, ¿no? Tiene un colgado un vecino, algo no anda. Y mucho peor es si vos sugerís que todas las viejas tienen ese consumo y pagan esa tarifa. Pero digo, lo que vos decís es clarito. Desde el punto de vista del diseño, de la implementación y la comunicación, estos tipos hicieron un curso de anticomunicación, una cosa de loco. Hoy es el día de hoy que todavía nadie sabe la tarifa, qué porcentaje los costos cobran, cuántos impuestos tienen arriba, cuánto esto, para ponerlo sobre la mesa y decir, juntamos a todos. Cuando el presidente de la Nación se junta... Perdón, agrego una cosita, y es, hay una parte en la tarifa que es un cargo fijo, que ha subido enormemente, y eso es inelástico en relación con el consumo. Entonces uno no puede decir a la gente, si consume menos o más racionalmente va a pagar mucho menos, porque la capacidad del usuario de regular el precio según su consumo no es lineal, es solo sobre la parte del costo variable. Entonces tampoco es cierto que hay una posibilidad a través de la tarifa de inducir cambios que racionalicen el sistema. Cuando se junta el presidente de la Nación con los gobernadores y salen todos contentos, algo no anduvo. Porque yo lo que espero es que el presidente de la Nación, en las actuales circunstancias, se junta con los gobernadores, con los intendentes, y salen con las camisas rasgadas, alguna manchita de sangre, algún moretón, porque tienen que hablar en serio. Tenemos que hablar en serio de lo que son niveles de gasto, de déficit, etcétera. ¿Por qué? Por la implicancia del endeudamiento. Esto de que alegremente los argentinos digamos, el mundo nos quiere. Este año 30.000 millones de dólares, el año que viene otro, y otro, y otro, y otro. Y somos amigos de Trump y de Putin y cosas por el estilo. Pero no resiste el menor. Lo sabe, mi vieja te hubiera dicho, si hoy viviera, dice, Joaquín, algo no anda. Ahora, la historia argentina dice una cosa dramática. La historia argentina dice que el gobierno de turno, esto no es un problema de banderías, toma decisiones cuando la crisis es severa. Y por eso en la Argentina las crisis son tan grandes. ¿Entendés? Acá, cuando vos tenés una crisis, el PBI cae 8%. Claro, después cuando recupera, más 9%. Qué piola. Pero haces así a largo plazo y crecemos mucho menos que prácticamente cualquiera de los otros países. Así que no es chiste, ¿no? Le agradezco a los dos, ¿eh? Una pausa. Auspician desde el llano. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre, nuevas experiencias. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Adrián Mercado presenta Polo Industriales Pegasini, moderno, sustentable y dinámico. 150 hectáreas con inmejorables condiciones para que las fronteras de su empresa sean el mundo. Polo Industriales Pegasini, cerca de todo. Comercializa Grupo Adrián Mercado, líder en parques industriales. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos e imaginar. San Juan brilla para todos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Bien, como les anticipé, el fiscal general Germán Moldes, él fue el primer fiscal que pidió que Cristóbal López vuelva a la cárcel. Y ese pedido, ese dictamen del fiscal Moldes es el que activó luego la decisión de la Cámara de Casación. Hubo otro fiscal después que también opinó lo mismo, pero ese primer dictamen del fiscal Moldes activó lo que terminó siendo la prisión nuevamente de Cristóbal López. Doctor, ¿por qué le parece tan importante que esté preso Cristóbal López? A mí me parece que sería la ocasión propicia para explicar un poco qué es esta causa en la cual hoy está preso Cristóbal López, porque no está muy claro, me parece, en la opinión pública, porque no lo hemos desarrollado suficientemente, o a veces utilizamos un lenguaje demasiado críptico, demasiado técnico, demasiado como si estuviéramos hablando. A veces nos creemos que estamos hablando todos con los abogados, con los jueces, y el hombre común muchas veces se queda a oscuras. Esta no es una causa específicamente contra Cristóbal López, de Sousa, etc. Este es un desprendimiento de algo que es mucho más grande, mucho más grande. Esta es una denuncia que en el año 2008 hizo la diputada Carrió por asociación ilícita. Usted me dirá, 2008, pasaron 10 años. Y usted me está diciendo que ahora están avanzando contra... Bueno, de esos 10 años, los primeros 7, andá que te contestara un oficio, una dependencia pública. Andá que la AFIP te diera un informe de algún contribuyente, o que la Inspección General de Justicia te abriera los estatutos de una sociedad. Fueron 7 años de pelear a brazo partido para conseguir las pruebas. En el 2016 llegó un tsunami de evidencias. Fue tan grande la cantidad de evidencia que se acumuló que era imposible manejarla, procesarla, clasificarla. Entonces, el fiscal Policita, que fue el que motorizó la acción, y el juez Ercolini, que es el director del proceso, decidieron dividir la investigación en distintos legajos. Esta debe ser la causa que tiene más procesados en la justicia federal. Desde Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Julio De Vido, que está en todos los hechos, Jaime, Zanini, en distintas causas, en no distinto, en esta. O sea, en la misma causa, pero en distintos episodios. Le doy el ejemplo. Yo me había traído acá una ayuda de memoria para acordarme de esto, de los distintos elementos que componen cada uno de estos legajos, pero le digo los que me acuerdo. Venezuela, Antonini Wilson, Uberti, Ricardo Jaime, eso es un aspecto. El direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, Lázaro Báez, Máximo Kirchner, los retornos, los Sauces, Alto Calafate, los departamentos de Néstor y Cristina Kirchner alquilados a Cristóbal López en el edificio Madero Center de Puerto Madero. Es otro episodio. Este es el escándalo de Oil Combustible. Entonces, tomémoslo como lo que es. Es una parcela de un todo muchísimo más grande que tiene como 20 procesados y en la cual yo pedí efectivamente, después de que tuvimos esta sorprendente resolución de la Sala 1 de la Cámara Federal, que volvieran a ser detenidos Cristóbal López y Fabián de Sousa, y también pedí la detención de Ricardo Echegaray. Eso le iba a preguntar, ¿por qué el señor Echegaray a todo esto? Porque este es un delito que se cometió dentro de la AFIP, que lo cometieron Cristóbal López, de Sousa, pero hubo alguien que lo permitió que se cometiera.
que es el ex director de la FIP, Echegaray. ¿Por qué no se logra ponerlo preso? No, no es que no se... O sea, Casación entendió que yo había excedido el marco del recurso al pedir la detención de Echegaray. Y lo que hay que pensar es que está en lista de espera, Joaquín. Es decir, lo que no pasó va a pasar, porque las pruebas son abrumadoras. Entonces, lo que en ese momento estaba en discusión, historiemos un poco también cómo fue esto. O sea, aquí comenzamos con esta maniobra, que usted la recuerda bien, una cadena de estaciones de servicio que al cargar el combustible, el usuario retenían la parte del impuesto desde el momento en que el usuario paga el combustible, ese porcentaje de lo que paga ya es del Estado. Y sin embargo, en vez de depositarlo en la FIP, era retenido, mientras Echegaray les concedía prórrogas especiales, planes de beneficios, los hacía entrar en planes de beneficio que no le correspondían, porque era para casos excepcionales de necesidad que el grupo empresario no estaba atravesando, y ese dinero, ¿en qué redundaba? En comprar más empresas, ampliar más su poder, ampliar más el espectro de su cuadro empresario. Entonces, todo esto se iba investigando, el juez decidió que al tratar de desprenderse de algunos bienes que estaban allí asegurados como garantía del recupero de lo que había sido defraudado, estaban obstaculizando la acción de la justicia, estaban desvirtuando la investigación y ordena la detención. Y entonces viene la resolución firmada por los jueces Fará y Ballesteros. El primero que tiene que atajar esa pelota, desgraciadamente, fui yo, porque me enteré por el diario el día siguiente, que tenía 3 puntas sorprendentes. La primera era el cambio de calificación. De lo que era una administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio del Estado, pasamos a una violación de carácter menor. Evasión, digamos. Algo así, o sea que aparte pasaba a tramitar en el Fuero Penal Económico y en una caracterización general de ese tipo de delitos donde entran otras vías de solución, sea mediante pagos, mediante moratorias, mediante un montón de elementos que permiten eludir la responsabilidad penal de los autores, porque aparte allí se puede derivar esa responsabilidad penal a las empresas que no pagaron esos impuestos, pero las personas físicas estaban enfocadas en la investigación que tenían Ercolini y Policita. Entonces, el cambio de calificación legal era una cosa absolutamente intragable. La segunda era bajar el embargo de 17.000 millones a la mitad. Te recuerde que las sumas que se apropiaron eran 8.000 millones de pesos, que actualizadas la última vez que la repasamos andaban arriba de los 18.000 y ya deben andar arañando los 19 o 20. Se le reduce a la mitad el embargo. Y finalmente, la frutilla del postre, se dispone la inmediata libertad de Sousa y de Cristóbal López. Ahora, de esa Cámara no quedó ninguno. De esa Cámara quedó Bruglia, que votó en disidencia. Sí, pero digo, de los 2 jueces que votaron por la libertad... No quedó, no. O sea, los 2 en este momento están ahí donde estaban. Es decir, uno en uso de licencia porque pidió licencia por razones de salud y el otro pidió un traslado que todavía entiendo que no le ha sido concedido. Bueno, pero es evidente que los 2 se quieren ir, ¿no? Está claro que los 2 se quieren ir. Entonces aquí... Ahora, ¿pero por qué tomaron semejante decisión que provoca que 2 jueces se quieran ir del lugar donde estaban? Tengo una limitación para contestar su pregunta. 2 limitaciones. Una, que está interviniendo el Consejo de la Magistratura, que será el que tendrá que determinar si hubo o no hubo responsabilidad por parte de ellos con relación a su desempeño funcional. La otra, que ya hay una causa federal en el juzgado del doctor Rodríguez por una denuncia. Yo ya intervine allí. Intervine porque el fiscal Rívolo se excusó por haber sido secretario de Ballesteros cuando él era juez. Designé en su reemplazo al fiscal Dilelo, que también se excusó porque había sido adjunto cuando Ballesteros era fiscal. Y finalmente designé a la fiscal Alejandra Mangano. O sea que yo ya intervine, ya está claro que yo no me voy a correr. Yo estoy en esa causa. En consecuencia, mal podría yo ahora adelantarle a usted un criterio, porque voy a tener que, lo que piense, escribirlo y firmarlo, con relación a la actuación de los jueces, de los 2 jueces. Pero de todos modos, a mí me parece
que el gran estrépito que esto causó ha tenido un costado positivo. Hemos visto moverse de otra manera también al Consejo de la Magistratura. Hemos visto una reacción en la justicia. Es insuficiente, forma parte de las primeras, pero... Bueno, hasta la Corte tomó una decisión. En el terreno del Poder Judicial, algo se está moviendo en este sentido. Usted piense, Joaquín, y por eso le decía yo que a veces hablamos en un lenguaje críptico, estamos hablando de una causa, la causa grande, la denuncia de Elisa Carrió, por asociación ilícita. Y a veces no le explicamos a la gente qué quiere decir esto, o sea, cuál es el concepto. O sea, es un concierto previo donde 3 o más personas se ponen de acuerdo para delinquir. O sea, y están en los principales cargos del gobierno. Exactamente. En este caso, ¿no? Si habían... Y esto está probado, está probado, ya le digo, o sea, están procesados una punta de personas. Y personas del primer nivel como las que le acabo de nombrar. Vido, Cristina Kirchner, Zanini. Ahora, doctor, todas estas causas que usted nombró, que son varias y son las más importantes, sí, ¿pueden terminar en un megajuicio oral y público? Yo creo que no es conveniente. No. Yo creo que no es conveniente. Yo creo que es muy inteligente lo que ha hecho tanto el fiscal como el juez, porque de otra manera nosotros vemos qué es lo que pasa, Joaquín. O sea, ¿por qué no se llega a la finalización de las causas? Tenemos equipos de abogados especialistas en producir prescripciones, en estirar los términos, en embarrar la cancha. En apelaciones. Entonces, a mí me parece que donde existe prueba con relación a algún hecho, hay que tratar de terminar lo que se va acumulando. Hay, por ejemplo, dentro de todo este paquete, hay una que es la que tiene que ver con la Dirección Nacional de Vialidad, que esa todavía no ha avanzado demasiado, porque le repito, a partir de 2016 empezó a llegar, o sea, se abrió la compuerta y empezó a llegar las pruebas, los documentos y las evidencias. Entonces, a mí me parece que juntar todo y a la espera de que todo esté listo para mandar como única causa, yo creo que retrasaría más las cosas. Déjeme hacerle una última pregunta porque muchas de estas personas que usted nombra, incluido Cristóbal López, Cristóbal López dijo que lo había hecho detener Macri para sacarle los medios que él tiene, ¿no? El canal de noticias, la radio. Y hay otros que dicen que son perseguidos políticos por la justicia porque alguien en el poder ha dictaminado que tiene que perseguirlo. ¿Qué le responde usted a esto? Ni siquiera es vernáculo eso. O sea, en este momento en que la corrupción es un azote de los gobiernos de tantos países, uno lee los diarios, en las noticias internacionales, especialmente, por ejemplo, lo que pasó en España, Cataluña, y todos los que van presos o están a punto de ir presos dicen que son objetos de una persecución política por parte de sus enemigos, de la oligarquía. Pasa en Brasil también, ¿no? O en Brasil. Entonces es una persecución del imperialismo, de la oligarquía, de alguna dependencia de la corte de Satanás, porque el infierno siempre son los otros. Entonces son persecuciones que se dan cuando se empiezan a acumular las pruebas, que llega un momento en que se hacen inocultables. A mí, ¿yo qué le respondería? Yo le respondería con un verso de Shakespeare, Macbeth, que dice: un cuento contado por un idiota lleno de sonido y de furia que al final nada significa. Gracias, doctor. Gracias a usted, Joaquín. Una pausa. Auspician desde el llano. Prisión a la tenencia de pornografía infantil. Una ley te cambia la vida. Senado de la Nación. Grupo Adrián Mercado presenta EPIVA 2018. Todas las soluciones para crecer en parques industriales. 17 y 18 de mayo. Polo Industrial Ezeiza. Organiza Asociación Red Parques. Grupo Adrián Mercado.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tucumán es naturaleza y cultura. Es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Sentí Tucumán. Somos tu destino. Biogénesis Bagó. La evolución de la salud animal. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Bien, algunas conclusiones de lo que escuchamos esta noche, sobre todo en el tema del problema con el dólar, las tarifas, pero también yo creo que hay que vincular el tema del que nos hablaba el fiscal Moldes con estos temas, porque no son dos temas absolutamente separados. Las conclusiones del tema de la crisis, digamos, en el mercado cambiario, yo creo que son, primero, que hay un cambio en el mundo, un cambio en las relaciones de la economía del mundo, fundamentalmente porque Estados Unidos subió sus tasas y anunció que posiblemente la siga subiendo en junio. En segundo lugar, hay un ruido interno en la política muy importante, sobre todo por parte de la oposición. Alejandro Katz habló de una oposición oportunista. Y en tercer lugar, hay errores del gobierno en materia sobre todo comunicacional. Esto lo señalaba muy bien de Pablo cuando decía que él no estaba pidiendo un superministro como piden muchos, o un ministro de Economía, sino que estaba pidiendo que se pongan de acuerdo los ministros que hay, que están actualmente, y que uno de ellos defina y cuente un discurso único de qué es lo que va a hacer el gobierno en materia económica. Yo realmente en eso estoy de acuerdo, en no insistir con el ministro de Economía o con el superministro de Economía. Puede ser que la experiencia de Macri no funcione, puede ser, pero también hemos tenido superministros, varios superministros, y no necesito nombrarlos porque todos nos acordamos de quiénes son, y sin embargo el país está como está. Y esas experiencias terminaron como terminaron mal. Entonces, ojo, no necesariamente un superministro asegura que una política económica es exitosa. Nosotros, los argentinos, conocemos que eso no es necesariamente así. Dicho esto, ¿por qué importa lo que hacemos acá y lo que está sucediendo afuera? Porque la Argentina es un país fundamentalmente transgresor en su historia. No nos olvidemos que todavía tenemos un récord histórico. El default que la Argentina declaró en el año 2001 es el más grande default que se declaró en la historia de la humanidad. Y cuando el entonces presidente interino Rodríguez Sá lo anunció en el Congreso se levantó en ovaciones, en aplausos. Vamos. Y lo que estábamos anunciando era una derrota porque realmente la Argentina no podía pagar su deuda. Esa Argentina transgresora, por ahí cuando llega Macri como presidente, anuncia cosas más o menos razonables para el mundo financiero, se deslumbran, pero ojo, cuando aparecen los primeros síntomas de la vieja Argentina, de esa Argentina transgresora, y los mercados se retiran. Y que los mercados se retiren es algo muy, muy grave para el presidente, para el gobierno, porque este gobierno necesita de 30.000 millones de dólares anuales para poder financiar el gradualismo. Si no, la alternativa es el shock. Ahora, ¿alguien supone que este gobierno, habiendo pasado ya más de 2 años de gobierno, con todos los problemas que tiene con las tarifas, con un Congreso que no maneja, con 4 o 5 provincias de su coalición, el resto está en la oposición, puede hacer hoy una política de shock, de ajuste? Esto es imposible. Entonces, ojo,
que lo que estamos midiendo en estos días no es tanto el valor del dólar, sino qué es lo que le está diciendo la política y la economía dentro del país a los que están afuera, que son los que tienen que financiar el gradualismo. El problema de afuera, del exterior, digamos, que ha tenido su influencia acá, es, como decía, el aumento de las tasas en Estados Unidos. Pero en última instancia, Estados Unidos aumentó las tasas. Fíjense que está pagando el 3% anual a bonos de 10 años, si no a cualquier crédito, no a cualquier bono. A bonos de 10 años, 3%. ¿Es más alta de lo que había? Sí, es más alta de lo que había, porque veníamos de unos 50, unos 70, unos 75. 3 puntos es más alto que eso, pero sigue siendo bajo con respecto de las tasas que paga la Argentina. Lo que pasa es que si las señales que da la Argentina a los que prestan el dinero, a los dueños de los dólares, son malas, y por ahí es preferible solamente el 3%, pero a cambio de la seguridad que da Estados Unidos, y no mucho más, o el doble que paga la Argentina, o más del doble, pero con la inseguridad que plantean las cuestiones locales. Está el tema de las tarifas. Pasado mañana se plantea esto, se trata en el Congreso ya un proyecto destinado claramente a frenar la política tarifaria del presidente Macri. Ahora, digo, cuando uno habla con los peronistas, con los dirigentes peronistas, con senadores, diputados nacionales, por supuesto que los hay, gobernadores también, de hecho la mayoría de los gobernadores ha salido a decir que está en desacuerdo con que sea el Congreso el que establece las tarifas. Esto no se ha visto nunca. Las tarifas de servicios públicos es una potestad exclusiva del Poder Administrador, esto es del Poder Ejecutivo, no del Poder Legislativo. El Poder Legislativo hace leyes, las aprueba o las rechaza, pero no legisla, no decide sobre las tarifas, el precio de las tarifas de los servicios públicos. Pero, más allá de eso, lo que es importante es la decisión del peronismo de frenar la política tarifaria del presidente. Y este es el mensaje que llega hacia afuera. Ahora, ¿qué va a pasar en la Cámara de Diputados? Y seguramente lo van a aprobar al proyecto. Seguramente lo van a aprobar. Porque los gobernadores han tenido, los peronistas, los gobernadores peronistas han tenido cierto grado de hipocresía, porque ellos dicen, nosotros no estamos de acuerdo con lo que están haciendo los diputados, pero los diputados tienen libertad de conciencia para hacer lo que quieren. Es decir, no han hecho ningún esfuerzo para que los diputados puedan cambiar su posición. Por otro lado, estas cosas asustan a muchos, fundamentalmente a los que tienen en su cartera, digamos, muchos dólares, el Levax, y venden esos pesos y quieren comprar dólares, y esto sube el precio del dólar. ¿Qué es lo que está en juego cuando sube el precio del dólar? Muchas cosas que afectan a la sociedad. Cuando sube el precio del dólar, aumenta la inflación porque suben los precios, porque acá hay sectores de la industria argentina que ven que el dólar se mueve y en el acto mueven los precios. Esto es así. El crédito se hace más difícil para acceder al crédito. Es decir, el termómetro del dólar es para la sociedad argentina mucho más importante que el termómetro de la inflación, que tal vez le golpea el bolsillo día a día. Pero sin embargo, si el dólar está quieto para gran parte de la sociedad argentina, la economía va bien. Si el dólar se mueve, la economía está mal. Una última consideración a propósito de lo que decía el fiscal Moldes, que el fiscal Moldes quiero aclarar que estas cosas no están divididas, como dije al principio. Creo que la corrupción contribuye a todos los desórdenes que hubo en materia económica en los últimos años, y esto es lo que se está tratando de reordenar ahora, pero él hacía una referencia que por ahí a nosotros se nos escapa, y es a que todas las causas que están ahora se iniciaron con una denuncia de Elisa Carrió en el año 2008 por asociación ilícita. Esto es importante subrayar, porque a veces, aún ahora, cuando
Lilita hace declaraciones que son fuertes, cuando pone algún límite al gobierno, no faltan los críticos a Lilita, inclusive dentro del gobierno. Sin embargo, hay que reconocer que hoy el kirchnerismo está sentado frente a la justicia, el kirchnerismo en su totalidad, desde la Cristina Kirchner hasta los ministros y los empresarios amigos del kirchnerismo, porque esa mujer en soledad en el 2008 presentó una denuncia por asociación ilícita. Chau, hasta lunes.